8:01 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz, en Vital y en el canal 20 Tribu Televisión. Ya tenemos la presencia aquí de Juan Carlos Mateus, economista, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. Buenos días, doctor Mateus, bienvenido a Altavoz en Vital. Rumi Arón, muchísimas gracias por la invitación. Las lecciones aprendidas, en todo caso, ¿qué podemos tener como un balance de este foro APEC, Foro Económico Asia-Pacífico, que se realizó la semana pasada en Lima? A ver, en primer lugar creo que una cosa que creo que deberíamos rescatar es que no solo refiriéndonos a esta última participación, sino en general la intervención de Perú en todas las reuniones que ha habido de APEC desde noviembre de 98 hasta ahora, Perú las ha sabido capitalizar. Es decir, no solamente me refiero a las 3 veces en que hemos actuado como anfitriones, 2008, 2016 y 2024, sino que desde que entramos hasta diciembre del 2023, uno puede mirar el crecimiento del comercio exterior con esos países y ha sido aproximadamente 11%. ¿Cuánto? 11%. 11% promedio anual, ¿no? Ajá. En export y en import y crecimiento de las inversiones. Y además se puede reflejar la participación de Perú en el hecho que de las 21 economías que conforman APEC, hasta hace una semana te hubiera dicho 14, hoy día te diría 15. Con 15 de ellas tenemos un tratado de libre comercio porque se acaba de sumar la de Hong Kong. Así ¿no? es. Entonces, eso significa que si bien es un espacio básicamente de cooperación y de conferencias y de planteamiento de posturas consensuadas, mucho depende de la tarea que hagas después y además de cómo aprovechas ese vínculo para desarrollar lo que sí son espacios de negociación, que son los tratados de libre comercio. Esto es importantísimo. Y además, en este marco, precisamente se inauguró el megapuerto de Chancay, con la presencia del presidente chino Xi Jinping, la presidenta Dina Boluarte, una inauguración que fue en Palacio de Gobierno, desde Palacio de Gobierno. En todo caso, estamos ante los ojos del mundo, una gran vitrina para el país. Sin duda, porque no es una cosa menor, creo que es una noticia buena para el país. Evidentemente lo ideal hubiera sido todo planificado y que los accesos funcionaran, pero dado que es una obra de tal relevancia, está obligando a que todo lo demás se alinee. Cuando digo todo lo demás, por supuesto la parte de infraestructura, de conectividad y también vivienda, construcción, salud, que tienen que venir acompañando ese desarrollo. Pero hay 2 ventajas centrales que tiene Chancay que son las que explican por qué es una noticia muy alentadora. Uno es que la gran profundidad que tiene, que fue detectada por el comandante Rigaudo, que era el dueño de Pesquera Diamante, permite recibir buques de gran calaje y eso supone economía de escala clarísimas, o sea, mayor competitividad a raíz de menores costos unitarios, ¿no? Y lo otro es esta vinculación con el Asia que permite ir en una ruta directa hasta el mercado chino y asiático en general. Y eso es súper relevante porque uno podría decir, oye, siempre se habló de la ubicación estratégica que tiene Perú y claro que siempre la ha tenido. No es que nos hemos mudado ni para el norte, ni para el sur, ni para el centro, sino que por primera vez con inversiones de este tipo, que no solamente son las de Chancay, sino también la de Callao, que viene con inversiones millonarias, con 2 grandes jugadores, con APM Terminals de Dinamarca, con DP World, los emiratíes del Muelle Sur, convierten como hub ese binomio Chancay-Callao y que permite llegar al mercado asiático 10 días antes de lo normal. Eso es una diferencia de flete muy significativa. Importantísimo, claro. Recuerda que hoy día los hubs están en el norte, están en Long Island y en Manzanillo. Entonces, ir en esa ruta, si se tratara un producto de exportación de Chile, Perú, Argentina, donde fuera, va hasta Long Island o va hasta Manzanillo y después hacia el Asia y eso puede... Canal de Panamá, pasa por ahí. Canal de Panamá. Y Canal de Panamá, todo eso te hace mucho más larga la travesía. Más caro también, ¿no? Y una reducción de 10 días es fundamental. O sea, eso te marca la diferencia en competitividad. Importantísimo. Tanto, ¿qué hacer en todo caso para posibilitar que mayor carga, en todo caso carga inicial, porque inicialmente mucha carga del Callao va a pasar a Chancay, ¿es así? Yo pensaría que sí, o sea, se dice que ¿Qué no, porcentaje pero aproximadamente? digamos, en el plazo inmediato, o sea, en el funcionamiento inmediato, yo sí creo que le puede robar un poco de carga, puede ser un 8% del movimiento de carga. Luego eso cambiará, porque la única razón para que una empresa invierta 1.300 millones sobre un total de 3.300, teniendo al costado un puerto que maneja más del 80% de la carga, que es el Callao,
con dos grandes jugadores que han metido 500 millones de dólares uno y va a meter 1.000 el otro que ha metido 400, es pensando que la carga no va a ser solamente Perú, sino de América Latina. Claro que sí. Entonces se proyecta que más o menos 60% de la carga venga de afuera y 40% local. Y eso le da sentido a los dos, porque los dos van a hacer movimiento de carga importante y van a actuar como el hub que siempre debió ser, ¿no? Luego se habla de otras iniciativas, la de Corio, que es otra figura que habría que evaluar también y ver el momento en que pudiera entrar, porque es una inversión que es el doble de la Chancay, son 7 millones de dólares, ¿no? Así es, efectivamente. Y de alguna manera también la reacción por parte de las empresas en Chile, en todo caso el gobierno chileno, el periodismo chileno que ha estado mirando con cierto recelo la inauguración del puerto de Chancay. Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar al respecto? A ver, primero, por un lado, la postura de las empresas yo creo que es bien práctica, es decir, les va a convenir salir por Chancay. Lo otro es mover a sus autoridades, que es lo que están queriendo hacer para activar San Antonio y tal. Pero la ventaja que tiene Perú es evidente, y el haber arrancado el puerto a tiempo antes que el resto es súper relevante. O sea, volver esto un hub cambia el movimiento de carga de toda América Latina, te mueve la geopolítica en la región. Entonces, eso que ya es un hecho, porque ya el primer tramo está definido, aún con las críticas que podemos hacer a los temas de acceso, que son críticas válidas, sigue siendo una buena noticia para el país, ¿no? Yo creo que puede cambiar los números en los siguientes años, y yo soy optimista con respecto a lo que se viene en el país, ¿no? De otro lado, por la parte geopolítica, como usted lo señaló, también ha generado el recelo de Estados Unidos, ¿no? En este caso, algunos asesores de Donald Trump señalan que toda mercancía que parta desde el puerto del Callao tendría una aplicación de 60% de arancel. ¿Cree usted esto una propuesta en todo caso proteccionista que desconocería el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? A ver, hay varias cosas. Uno, primero yo distingo entre el candidato del presidente electo, ¿no? Ya, o sea, okay. y del asesor y del presidente electo, en el sentido de que tú miras incluso el Trump en el primer gobierno, también anunció muchas cosas en campaña y después las ajustó, digamos, al camino por ser generoso en el término, ¿no? Igual acá, yo diría que más bien cabe una crítica de carácter estratégico a Estados Unidos de cara a América Latina, es decir, subestimó, no le dio el peso correspondiente a América Latina, y el proactivo fue sin duda China. Por consiguiente, yo creo que más allá de ese anuncio del asesor, yo creo que va a primar un sentido de necesidad de acercamiento con América Latina y un espacio de posibilidad de promoción de inversiones. Y ojo que yo he escuchado ese comentario del asesor y me quedó alguna duda, porque en algún momento parecía referirse a aquella producción china que pretende instalarse acá para exportar a Estados Unidos. Por lo tanto, si ese es el caso, que tampoco estaría de acuerdo que fuera así, pero digamos, no estaría tocando la carga que sale Perú, sino que está preocupado Estados Unidos porque China le saque la vuelta al 60% que le pretenderían poner arancel. Ajá. Y comienza a producir en Chancay para embarcar a Estados Unidos, y eso no lo van a aceptar. Y ahí hay que aclarar que eso no puede ser un tránsito, es decir, si viene un producto de Argentina, de Brasil, de donde fuera, al Callao o a Chancay y se embarca a Estados Unidos, no goza de los beneficios de un TLC. Sí gozaría si es que se implementa en las zonas económicas especiales y tú produces acá, con zonas o sin zonas, pero si se produce acá y lo embarca a Estados Unidos, sí gozas de las ventajas arancelarias, ¿no? Exacto. ¿Cuánto arancel le cobran los productos peruanos en Estados Unidos? Depende, en muchos es cero. Para nosotros en es muchos cero, ¿no? Es cero. O sea, cuando se negociaron en principio poniendo en la mesa los 5.000 productos de exportación que tiene Perú. Luego se excluyeron algunos, hay lácteos que son sensibles, se pusieron algunas cuotas, pero en términos generales el grueso entra con cero, y en algunas categorías como confecciones pueden haber aranceles temporales, que, o sea, son 0 y sube a 5. Pero son temporales. Totalmente temporales. El embajador de Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, ha aclarado algo que es muy importante. Él ha dicho que Chancay es un puerto peruano, reitero, con capital chino y accionarios peruanos, accionariado peruano. Sí, lo que pasa es que entendamos que la inversión, que puede ser de cualquier origen, es distinta si es una fábrica de algo, que es tu fábrica. Si tú eres chino o vietnamita y montas acá una fábrica, es tu fábrica y tú gobiernas dentro de tu espacio. Pero esta es una inversión privada de uso público. Es un puerto, como si fuera un aeropuerto, o es una carretera. No es para uso exclusivo
de chinos, sino pues, para el uso peruano. Y acuérdate que se somete a las normas regulatorias del país. Claro. O sea, por lo tanto, por también corresponde, ¿no? Una tarea del gobierno para hacer que las cosas funcionen como deben funcionar. Y yo más bien, si me vuelvo a poner los zapatos de los americanos, entendería que ese espacio que China ha ido ganando en América Latina y en Perú en particular, lo pueden recuperar con inversiones. O sea, una podría ser un Corio, habría que verlo, claro habría que ver si es una en posibilidad. Arequipa, Corio. El Corio, por ejemplo, que es una opción, pero lo otro es incluso acá mismo, cuando se instalen las zonas económicas especiales, una de ellas va a ser Chancay sin duda, y la participación de inversión americana, europea, australiana, más que bienvenida. O sea, me parece, a veces cuando se dice en varios espacios, Perú se está casando con China, hay que manejarlo con cuidado. Evidentemente, uno puede mirar con alguna preocupación que entran incluso algunos sectores estratégicos y esas cosas hay que mirarlas con cuidado, pero Perú siempre apostó a una apertura al mundo. Tenemos hoy 23 tratados de libre comercio y nuestra torta comercial está bien distribuida en el mundo. Eran 22, con el de Hong Kong son 23. Tienen muchísima razón, efectivamente. Correcto. En este espacio, ¿cree posible algún tipo de regulación al puerto de Chancay, en este caso a capitales chinos? Porque como sabemos hay una suerte de litigio y la empresa está pidiendo que se ordene a los CITRAN abstenerse de ejercer cualquier tipo de regulación, supervisión, fiscalización y sanciones al puerto de Chancay. A ver, yo admito, yo no soy abogado, pero el sentido común me dice que el ente regulador sí tendría que intervenir, o sea, con ellos y con cualquiera, ¿no? O sea, me refiero, ¿cuál es la naturaleza del puerto de Chancay? Sí, es una inversión privada para uso público, por consiguiente, como cualquier otra inversión en cualquier sector de la economía peruana, los entes reguladores tienen que funcionar. O Citran, o Sinermin, Sunedu, Sunafil, Indecopi, por supuesto. Sunat, como si no sería tierra de nadie, pues. Claro, no es que sea una inversión, tenemos inversión de distintos países, es un país que desde el 2007 que obtuvimos el grado de inversión hasta ahora hemos recibido prácticamente en todos los sectores inversión y están sometidos a los entes reguladores. Pues, ¿no? Eso es muy importantísimo en considerar. Sí. Adelante. Ustedes han tenido conversaciones con el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, para la aprobación y posteriormente promulgación de una norma que promueva, que facilite la instalación de zonas económicas especiales. No van a ser del Ejecutivo, sino del Parlamento, entonces. A ver, la semana pasada hubieron 3 eventos en la Universidad San Ignacio de Loyola en el marco APEC. Una, Voices of the Future, otra fue la Cátedra Konrad Adenauer y otra, Educación del Futuro con el gobierno chino. Y estuvo presente el presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Y él expresó que se iba a presentar, si mal no recuerdo, habló esta semana, la ley de zonas económicas especiales. O sea, tal como le está presentando, aparentemente iría como se discutió entre Micetur, el Congreso y los gremios, e iría con impuesto a la renta cero. Se ¿Por sabe 5 que años? ¿Perdón? ¿Por 5 años? Sí, en principio se planteó de esa manera para que hubiera un tramo y después posteriormente se evaluara la posibilidad de subida gradual. La postura del MEF originalmente fue de mantener un 15. El argumento era el siguiente, o sea, yo soy adverso a los subsidios, yo soy partidario del libre mercado y tal. Sin embargo, tienes que ser pragmático y compararte con lo que hace toda la región. O sea, tú estás compitiendo con una zona franca, con la zona franca de Ecuador, y también con la de Chile, y también con la de Colombia, y también con la de México. Donde hay impuesto a la renta cero. Claro, y tienen cero. O sea, obviamente podemos tener en algunos casos algunas otras ventajas, pero ponte en los zapatos de un inversionista que compara, tú me das 0 y tú me das 15. Así es. Simple como eso. O sea, puede haber otras ventajas y la ubicación y tal, que al final te diga igual me conviene Perú. Pero y estás hablando de cobrar sobre una inversión que no ha venido. O sea, hoy día es cero, el ingreso es cero. Pero ya quieren cobrar de la nada en el Ejecutivo. La evidencia ahí, Aarón y Rumi, es que hoy día, en lo que se llama zonas francas o zonas especiales de desarrollo, es lo mismo, o CETICOS y tal, tenemos 8, de las cuales funcionan 4. Y las 4 facturan para exportación 74, 75 millones de dólares. Nada. O sea, solamente compáralo con un Uruguay, para tocar el ejemplo, un país cercano, y mueven como 2.000 millones. O sea, de hecho, te obliga a remirar cómo funcionan las zonas económicas especiales y eso es lo que se ha tratado de plantear en esta. Así es. Doctor Juan Carlos Mateo, vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar en Altavoz en Vital y en el canal 20 de Tribu Televisión. Ya regresamos. 18
Perdón, 8:18 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital. Caramba, viene ya el partido de fútbol, ¿verdad? Un poco nervioso. 18-0 vamos a perder. Con No, Argentina. Es el número de 8:18. Yo creo que sí vamos a ganar, esperemos que sí ganar. ocurra. Está pagando 22 por si acaso. Imagínense. Doctor, estamos hablando de las zonas económicas especiales. ¿Qué consideraciones iniciales debería tener una buena norma que funcione y que realmente genere inversión y con ello empleo? A ver, hay dos cosas que observaría. Uno, el tema tributario. Digamos que, repito, sí soy partidario del cero. Yo sé contra la oposición del 0% de impuesto a la renta. De impuesto a la renta. Siendo una persona que está en favor del libre mercado y no soy muy partidario de los subsidios ni inyecciones de ese tipo, pero siendo también pragmático y comparando la realidad de Perú frente a la competencia, como pasa en el caso del drawback. Si tú me preguntas qué es el drawback conceptualmente y cómo se aplica en el Perú es un subsidio. Sin embargo, quitarlo frente a los competidores que sí lo tienen y teniendo tus márgenes bien enanos por la competencia china, de vietnamitas, de Centroamérica, es matar industrias. Las carreteras son complicadas acá también, ¿no? Claro. Igual acá. Tú tienes un Ecuador ahí con un 0%, tienes un Colombia, tienes un Chile, por mencionar los más cercanos, y arrancas con un 15%. O sea, para muchos podría significar sacar una ley muerta. Ahuyentas, ¿no?, en la inversión, ¿no? Claro, o sea, y se está preocupando por un ingreso que el día de hoy no existe, ¿no? Claro, entonces, eso es lo absurdo. Claro, por ahí, ese es un frente. El otro que sí creo no estar contemplado ahí, y yo lo he visto en otros países, es la posibilidad de participación de la micro o pequeña empresa. Cuando pones montos de inversión muy altos o impides la posibilidad de alquiler, que sí se hace en muchos países, la MIPE está ajena. O sea, la MIPE puede tener una participación indirecta. Y recordemos que este es un país en un 99% de MIPE. O sea, casi cualquier cosa que decíamos el mundo empresarial deberíamos reflexionarlo de cara a la MIPE. Claro. Para todo fin, haces un evento de APEC, pues piensa de cara a la MIPE qué le vas a decir, para que no se piense este negocio de los grandes, ¿no? Igual acá. Entonces serían mis observaciones pero en principio nosotros hemos sido propulsores de esa Pero ¿cuánto tiempo de impuesto a la renta cero para los inversionistas que se establezcan en una zona económica especial? ¿Tiene que haber una gradualidad? En todo caso, ¿tendría que haber una aplicación escalonada en el tiempo? Sí, mira, hay economías como la de Taiwán, por ejemplo, que implementó incentivos escalonados, ¿no? Incentivos no solo tributarios, sino le decían a la empresa: tú te comprometes a generar tantos puestos de trabajo, tal nivel de facturación, que tú puedes calcular luego eso cuánto de renta genera para el Estado, y en función a esos resultados te iban respetando ciertos incentivos, entre ellos los tributarios, ¿no? Entonces acá se ha hablado de la posibilidad de 5, que ha sido cuestionado, algunos consideran que podría ser un plazo menor, pero es un tema que se puede plantear de manera gradual, de tal manera que logras el primer paso, que es traer inversión. Eso. Que debería ser nuestro foco principal, ¿no? O sea, nuestra lógica debería ser: oye, este país tiene un problema central, que es pobreza. La pobreza se combate generando empleo, el empleo lo genera la empresa privada, y eso supone inversión. Entonces el objetivo es traer inversión. Y luego vas viendo en esa gradualidad cómo le permites a esa empresa desarrollarse progresivamente, generando renta para el Estado. O sea, yo no digo que el Estado prescinda de renta, aparte que hay otro beneficio que genera aparte de la renta, ¿no? Y generas impuesto directo e indirecto, efecto multiplicador en la economía. Claro, sí. Y si montas bien las zonas, incluso pasa lo que pasa en algunos parques industriales en el mundo, donde el descarte de una industria es el insumo principal de la otra, y generas un ecosistema espectacular. Entonces, la instalación de una zona económica especial en Chancay serviría para atraer industrias, para que se instalen plantas industriales. Sí, claro. Y pronto pensar, Aarón, lo atractivo que puede ser que tú le digas a una industria: instálate acá para venderle al Asia. Claro, tienes una ventaja de 10 días de flete, tienes una zona económica especial donde en el primer lapso no te cobra impuesto a la renta, y tenemos un TLC, entras sin parar arancel, que lo pagarías desde tu país. Golazo. O sea, te digo, porque ese ha sido el argumento, por ejemplo, para la negociación del TLC con la India. No pensar en comprar o vender, que ellos no miran un mercado de 32 millones como un mercado relevante. Miran trampolín para venderle al mercado americano y otros mercados importantes. Exacto. Entonces, ese es el argumento. ¿Cómo le vendes un espacio de inversión? Y tú puedes medir internamente esa inversión, cuánto empleo directo e indirecto te genera. Es el beneficio. Prescindes de renta, pero ganas por el otro lado, y la renta la puedes ir ganando más adelante cuando la industria está establecida. ¿Y no estamos llegando tarde a una zona económica especial cuando ya el puerto está inaugurado? A ver, digamos, sí, el timing no es el mejor. Digamos, este tema, si bien se vino discutiendo desde antes,
Hubiera sido ideal, evidentemente, que estuviera listo. Además, hubiera sido un lanzamiento espectacular todo junto, ¿no? Incluso anunciando ya industrias que van entrando al país, ¿no? Pero yo diría, de cara y lo dije en un foro hace poco, de cara a Estados Unidos, de cara a Europa, de cara a Brasil, deberíamos tener una reacción muy rápida. Es decir, por ejemplo, si esta semana saliera la ley de zonas económicas especiales o la siguiente, tener calendarizado un roadshow donde vaya el presidente de Proinversión, el presidente de PROMPERÚ, ministro de Comercio Exterior, ministro de Economía, con un portafolio de 20 proyectos de inversión, o sea, explicarle a los inversionistas de afuera las oportunidades que hay ahora en el Perú. Claro. Y venir en Navidad con tu canasta navideña como un buen resultado. Y sería un post-APEC espectacular y un aprovechamiento absolutamente concreto de lo que significa Callao y las zonas económicas. De otro lado, adicionalmente es el tema de las salidas, ¿no? Chancay, como usted lo señala, va a generar mucho dinamismo, es un hub importantísimo. Sin embargo, todavía faltan las obras conexas. Nos falta conectividad, tanto en Chancay como en el Callao, como en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Qué hacer? ¿Cómo dinamizar, digamos, las obras para que estas efectivamente puedan ser utilizadas de manera efectiva por todos los usuarios? Sí, siempre, digamos, lo ideal es planificar todo de manera articulada. Integral, de manera integral. Sí, vamos, dada que la situación es esta, donde no necesariamente esa articulación se ha dado de la mejor manera, no digo que no haya habido, porque yo soy consciente que ha habido comités multisectoriales que han hecho un esfuerzo grande para sacar el tema adelante, pero dado que ya tenemos un proyecto que dejó ese proyecto sin una realidad, todo lo demás se tiene que alinear. Por consiguiente, hoy día es inevitable que transporte de comunicaciones, que vivienda, que salud se alineen en un calendario corto, porque obviamente después de un lanzamiento tan vistoso y tan positivo para el país, sería una muy mala noticia que pase el tiempo y no se llegue a esa conclusión. Entonces yo sí creo que eso va a caminar, ¿no? Y si el cuestionamiento si debería haberse hecho antes, sí. Pero dada la situación, creo que es bueno. Juan Carlos, quería preguntarte algo que estoy viendo ahorita en tendencia en redes sociales. Se están notificando muchos influencers que señalaban que era una mentira, que los peruanos no íbamos a necesitar visa para ir a Japón. Es una realidad, según el canciller, ¿no? Sí, lo ha dicho explícitamente. Y después de tener este gesto de visita a la tumba de Fujimori, que algunos lo relacionan con el tema, hubo un pronunciamiento en ese sentido, ¿no? Y Japón siempre ha tenido, acuérdate que hace algún tiempo no lo teníamos, y después lo volvieron a poner, y ahora se estaría regresando a un escenario que ya existió además. Solo con DNI. Sí, exacto. Y eso, yo sí creo que es perfectamente viable porque Japón siempre ha tenido una cercanía hacia Perú, tiene varios programas de cooperación, tiene varios brazos cooperantes acá en Perú como Japan External Trade Office, JETRO, JICA, Japan International Cooperation Agency, tiene AOTS, tiene programas de becas, siempre ha buscado una cercanía y ha pretendido que América Latina se acerque mucho más a Japón, ¿no? Y ha estado muy activo en la participación en el CPTPP y también ahora en el APEC. Y con Perú creo que está simplemente regresando a un escenario de mayor cercanía. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Y sí es una realidad, ¿no? Importantísimo. Pero por la parte turística, lamentablemente está que llueve muchísimo en Cusco, como saben, nuestro principal destino turístico. Está afectando ciertas zonas, por ejemplo, esta montaña de 7 colores, la zona de Palco y otras más. Sí. ¿Cuál sería la recomendación para los turistas? En todo caso, las autoridades que deberían recomendar a los turistas en esta situación. A ver, siempre pasan esas coyunturas. Lo importante tener en claro es que Perú, a diferencia de la mayor parte de países que ofrecen destinos turísticos, es que somos polifacéticos, claro, bárbaramente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un rato en la antesala conversamos sobre el tema de Paddington, que evidencia que también somos un turismo de filmaciones. Todos los trenes ploteados, ¿no? Claro, a pesar de que parte se ha filmado en Colombia por un tema tributario, pero es Paddington en Perú el capítulo. En Perú, sí. Y es un reconocimiento claro hacia Perú como destino. Hemos tenido Transformers, se ha filmado La Reina del Sur, con 50 entre series y películas hechas de acá. También tenemos turismo de reuniones, tenemos APEC, el próximo año viene el evento mundial de turismo y luego el de minería en el año subsiguiente. Tenemos turismo de nómadas digitales, de birdwatchers, avistamiento de aves, donde superamos a Colombia el año pasado y nos volvimos el número 1 del mundo, de avistamiento de ballenas, de turismo de deporte. O sea, tenemos una diversidad. Una diversidad. Ese tema que yo te digo, yo lo he vivido en Fitur en enero de este año, donde el propio ministro de Industria y Turismo
de España se paró al lado de nosotros en la conferencia de prensa y parecía que él fuera el ministro peruano porque hablaba con un placer de lo que Perú ofrecía y de sorpresa frente a la prensa internacional. O sea, claro. Eso es lo que creo que se tiene que activar mucho, en el sentido que siempre pueden haber algunas zonas que por razones de clima, de seguridad, Exacto. caigan coyunturalmente y tengas otras opciones para que la gente siga mirando Perú como destino, ¿no? Claro, Paddington en Perú rompe récord, se vuelve el mejor estreno británico desde la última película de James Bond. Imagínate, y eso es una señal súper importante. Ojo, Aarón, no tengo ahorita el ratio exacto, pero recuerdo claramente una data que tenía donde se decía que era, creo que 1 de 5 visitantes de una locación lo hacía porque se había enamorado de esa locación a través de la película, y la evidencia la ponían con Nueva Zelanda, donde tuvo un crecimiento brutal de su flujo turístico por la filmación del Señor de los Anillos. Entonces, ese efecto de Transformers y ese efecto de Paddington va a significar eso. Más bien, la preocupación debería ser cuál es la respuesta si viene un flujo grande. O imagínate que venga un flujo de chinos a raíz de esta cercanía con China. Pregunta, ¿estamos preparados? ¿La infraestructura está lista? ¿La seguridad se va a comportar como debe ser? Esos son los temas de preocupación, porque no solamente es un tema de promoción y demanda que siempre se reclama, sino de desarrollo del producto turístico integralmente, ¿no? Hablando de cine, por ejemplo, la industria del cine en la India, y estamos próximos precisamente a suscribir un acuerdo comercial con India. Esto sería bastante beneficioso para los productores cineastas peruanos. ¿Cómo asistir a un acuerdo que realmente favorezca a los peruanos, las industrias cinematográficas del país? A ver, ese punto específico, Rumi, yo lo he mencionado tanto con el embajador de Perú en la India. De Perú en la India, de hecho, Javier Paulinich, y de la India en el Perú. Okay. Y además con el ministro de Comercio cuando estuvimos en los procesos de negociación del TLC. Ellos están más que abiertos a explotar su Bollywood y su desarrollo cinematográfico, capturando talento local. Y la evidencia es que hay empresas peruanas, hay una en particular que ganó una licitación en plena pandemia para exportar software para la industria cinematográfica de la India, en plena pandemia, ¿no? Entonces, a lo que voy es acá hay una capacidad peruana para crear cosas y que hoy día incluso hay un evento de industrias creativas que me han pedido hacer una pequeña exposición en el Museo Metropolitano. Esta institución que dirige Harry Orson. Es hoy. Lo hemos tenido precisamente al señor Harry Orson aquí y estaba justamente promocionando las industrias creativas en el país. Exacto. Y de verdad tenemos esa capacidad. Te digo, incluso redondeando lo que comentaste tú y lo que comentó Aarón, cuando vino la gente de Paramount para el tema de la filmación de Transformers, algunos productores locales, pequeños, arguían que era un error lo que estábamos haciendo, cómo promovemos traer los grandazos, los van a desaparecer. Lo primero que hizo Paramount fue un joint venture con justamente una de las empresas productoras locales. Claro, porque les conviene, ¿no? Por supuesto. Más barato. Y yo soy particularmente, y lo he dicho siempre desde mi Insetur también, un promotor de las alianzas estratégicas. Yo creo en los joint ventures, creo que es buenísimo para el de afuera, para que entienda hasta la parte cultural de acá, y para el local que va a tener una transferencia de know-how de la afuera. Creo que esa es la ruta en turismo, en comercio, en inversión que deberíamos explotar. Importantísimo. Bien, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Mathieu, por estar en Altavoz Invital. Antes de irnos, su palabra final es con las audiencias de Altavoz y de Vital y de Tribu Televisión. Ahí, Rumi, Aarón, yo quiero dejar más bien un sello de optimismo dentro de todo lo malo que muchas veces nos carga, y esperemos que en la noche después del partido no estemos también con carga negativa. Yo creo que hay luces interesantes de un futuro que puede ser mejor. Y este tema que han planteado estupendamente ustedes el día de hoy es fundamental. O sea, el volverse un hub te puede activar motores de la economía claves, inversión y exportaciones, dos motores fundamentales que te pueden empujar el PBI un punto más en los años siguientes y progresivamente más. Y eso significa mayor empleo y por lo tanto reducción de la pobreza. O sea, tenemos argumentos para salir adelante como país, y creo que tenemos que tener esa dosis de optimismo siempre. Que así sea, entonces, con esa dosis de optimismo. Muchísimas gracias. Estuvimos con el economista Juan Carlos Mathieu, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. Ya regresamos en Altavoz Invital y en Tribu Televisión. Ya hablemos.